Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 95. Alta especificación y 1A. Punto de vista narración. Entonces, básicamente, tú y ese científico están tratando de evitar la caída de la humanidad por ustedes mismos, preguntó Nezu con una ceja levantada. No era que no le creyera de Beru, sino que encontré la situación ridícula. Sabía de Yori desde hacía tiempo, y muchas de las conexiones que había hablado del científico como un loco. Solían llamarlo demente y otros nombres. Nezu lo encontró un poco malo con el investigador, pero nunca hizo un esfuerzo por aprender realmente sobre el científico. Yori fue una figura controvertida en el campo de la ciencia en todo el mundo. Era algo bien conocido por sus extrañas creencias y se pensaba que era uno de los individuos más trastornados mentales que llegaron al poder. Nezu se dio cuenta rápidamente de que la descripción de Beru del hombre era completamente diferente. Beru habló muy bien de Yori, aunque de vez en cuando había cierta sospecha en el tono de Beru, nunca habló mal del carácter del hombre. Era extraño incluso. Nezu seguramente no esperaba este tipo de resultado de la visita de Beru a ese laboratorio. Pero él nota algunas partes extrañas en esa historia. Por un lado, esta era la primera vez que había oído hablar de la teoría de la singularidad de Kurik. Pero, después de buscar un poco en internet, descubrió que era simplemente una teoría extremadamente impopular debido a sus implicaciones. Beru también demostró la facilidad con la que Nezu encontró la teoría y sudó un poco. No se pensó que simplemente buscarlo en internet funcionaría. Pero parecía que la teoría era tan pública como podía ser. Al igual que Yori, Nezu notó rápidamente que gran parte de la teoría se estaba desarrollando ante sus ojos. Ya veo, es posible que haya oído hablar de esto antes, ahora que lo pienso. Pero creo que lo descarté, como la mayoría de las otras personas. Nezu miró su monitor, sumido en sus pensamientos. Realmente no puedo culparte, nadie habla realmente, eso es fácil descartarlo y olvidarlo, pero, con toda honestidad, parece ser bastante peligroso. Las palabras de Beru no hicieron sentir a Nezu. Mejor Nezu ahora se dio cuenta de las indicaciones que las peculiaridades, lo que la gente hoy en día venera sin fin, podría provocar la extinción de la humanidad. Espero que los eventos previstos en esta teoría no se desarrollen, pero creo que es mejor tomar precauciones. Puedes copiar mi peculiaridad. 2 mechones de cabello, ¿verdad? Nezu dijo mientras abría un cajón y sacaba uno de sus pinceles. Se lo entregó a Beru, quien simplemente se arrancó un pelo y lo metió en una pequeña bolsa con cierre hermético. Luego arrancó otro y simplemente se lo comió. Nezu mostró, estaba un poco fascinado por el proceso, buscó cualquier cambio en el comportamiento de Beru. Wow, demonios, así es como ves el mundo. Beru dijo de repente mientras miraba alrededor de la habitación. El insectoide miró a su alrededor, era como si todo se moviera lentamente, pero, en realidad, sus pensamientos se habían acelerado mucho. Miró por la ventana y pudo ver que las cosas se movían mucho más lentamente. Las hojas de los árboles apenas revoloteaban, los pájaros en el cielo parecían retrasarse. Era extraño para Beru, que estaba bastante acostumbrado a un mundo normal. Es normal decir que Beru nunca fue lento en sus pensamientos. En realidad, ya estaba pensando mucho más rápido que la gente normal, eso se debía a una o dos peculiaridades que All for One tenía para mejorar el pensamiento. Pero esos ni siquiera se acercaron a High Spec. Era un mundo completamente diferente. Bueno, eso depende. Si te concentras lo suficiente, el tiempo básicamente se detendrá para ti, bueno, en realidad no, pero tus pensamientos fluirían tan rápido que todo lo demás se detendría. Beru estaba bastante sorprendido de lo poderoso que era en realidad la peculiaridad de Nezu. Tener una supercomputadora como cerebro obviamente cambiaría tu percepción del mundo. Puede tomar un tiempo acostumbrarse a esto. Habló Beru mientras miraba alrededor de la habitación.
Bueno, supongo que sí, la mayoría de la gente se volvería loca por usar esta peculiaridad. Pero supongo que en realidad puedes apagarlo, al menos por lo que me ha dicho sobre tus poderes. Beru asintió. Palabras de Nezu. Se concentró un poco y apagó High Spec, el mundo volvió a la normalidad y solo suspiró. Entonces, ¿es posible apagarlo? Eso es bastante útil, en realidad no puedo hacer eso. Sin embargo, creo que eso es lo mejor en mi caso, no soy exactamente humano después de todo. Nezu habló mientras hablaba. Miró a Beru con una sonrisa. Maldita sea tilde, todas las conversaciones deben ser insoportablemente lentas para ti. Beru pronunció estas palabras increíblemente rápidas, lo que llevó a Nezu a obtener una sonrisa más grande. Aunque Beru habló rápidamente, Nezu lo escuchó como si hablara normalmente. El efecto de pensar tan rápido fue que, en comparación, todo lo demás se movía lentamente. Nezu estaba bastante feliz de escuchar a alguien hablar normalmente por una vez. Y a Beru le tomó algo por sorpresa la sensación que le produjo High Spec. Una peculiaridad como High Spec básicamente hizo que Beru fuera imposible de derrotar en una pelea, como si ya no lo fuera. Básicamente podía leer a su opuesto sin importar qué. High Spec era increíblemente poderoso, sin embargo, había un pequeño problema. ¿Yori realmente sería capaz de manejarlo? Bueno, Beru solo podía pensar que, mientras Yori absorbiera High Spec en su copia de All for One, entonces todo estaría bien. Bueno, supongo que esto concluye nuestra charla por ahora. Tengo bastante trabajo y hemos estado charlando por un tiempo. Nezu dijo mientras echaba a Beru de su oficina. Nos vemos, tilde, trata de dormir esta noche. Beru mientras salía de la oficina y se teletransportaba a su habitación. Punto de vista Beru. Maldición, esa peculiaridad es rara. Me hace sentir un poco mal por Nezu, pero parece que ya está acostumbrado, así que no hay razón para sentir lástima por él, eso nunca ayuda a Vale de todos modos. Ahora, ¿qué debo hacer exactamente con el resto de mi día? Creo que Toga pronto terminará con sus clases, pero creo que ella dijo que estaría entrenando con Aizawa hoy, así que tal vez no regrese a casa ahora. Supongo que iré a reponer mis reservas de sangre. Mañana le haré otra visita al jefe de policía. 15 minutos y un pequeño grupo de villanos desapareciendo más tarde, bueno, eso fue refrescante. Ahora creo que podría ir y hacer otra cosa. Encontrar criminales y beber un poco de su sangre no es precisamente difícil, me pregunto qué están haciendo Pinkei, Mina, e Izuku. Esos dos estaban en la misma clase, ¿verdad? Shouldn't estar en su última clase en este momento, así podría visitarlos. Sí, haré eso. Espera, ¿en qué clase estaban? Nunca pensé que activaría High Spec para esto de todas las cosas, pero supongo que la primera vez que uso esta peculiaridad es para recordar qué diablos se dijo en ese festival escolar. Bastante seguro de que su clase fue nombrada. Después de unos segundos de buscar en mi mente, lo que me pareció al menos una hora, recordé que eran de la clase 1A, del curso de héroe, esto es obvio, pero bueno, mejor ser preciso. Entonces, miré un poco a través del edificio de la escuela, luego me deformé en su puerta. Entré y presencié algo extraño. Punto de vista narración. ¿Qué diablos están haciendo ustedes? Beru descubrió con asombro cómo uno de los estudiantes estaba atado al techo con un tipo de nudo muy familiar. Dicho compañero de clase era el más bajo de todos los presentes, y tenía bolas moradas saliendo de su cabeza. Podía ver a las alumnas con los ojos vendados balanceando baits de béisbol, tratando de golpearlo como si fuera una piñata. ¿Beru? Izuku parecía avergonzado, el resto de los chicos de la clase parecían iguales, el profesor. Bueno, solo quedaban 20 minutos de su clase, por lo que Aizawa decidió dormir durante ellos después de decirle a la clase que guardara silencio. Beru miró hacia la esquina, solo para ver un saco de dormir amarillo distintivo apoyado en la pizarra. Podía darse cuenta de que también estaba usando auriculares con cancelación de ruido, por lo que no estaba al tanto de nada de lo que estaba sucediendo en su clase. ¿Qué haces aquí, bicho raro? Bakugo todavía estaba molesto por haber sido noqueado esa vez, sin embargo, Beru se había olvidado de él por mucho tiempo. ¿Quién eres tú de nuevo? La pregunta honesta de Beru no ayudó en absoluto a la ira de Bakugo. Izuku y Kirishima intervinieron rápidamente para ayudar a Bakugo a refrescarse, aunque Deku no ayudó mucho.
Eventualmente, probablemente debido a todo el sonido que estaba haciendo Bakugo, todos se dieron la vuelta y miraron a Beru. Las chicas también se quitaron las vendas de los ojos para verlo parado allí. Mina instantáneamente se puso roja de vergüenza y arrojó su bate, que golpeó a cierto usuario de la peculiaridad del rayo de cabello amarillo directamente en la cabeza. Beru solo miró cómo se desarrolló el desastre. Se acercó y se sentó en la silla del maestro mientras todos también regresaban a sus asientos. Beru era básicamente un maestro a sus ojos, después de todo era un héroe profesional. Aunque, él era el héroe profesional más joven con vida. Entonces, algunos de los estudiantes realmente no lo respetan, como Bakugo, pero incluso le responde a All Might, así que eso es normal. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Beru miró al pequeño estudiante que aún colgaba del techo, se movió un dedo en esa dirección y la cuerda se cortó. Mineta golpeó el suelo con un ruido sordo y un gruñido de dolor. Bueno, es una larga historia, dijo Mina mientras se frotaba la nuca. Esa uva de mierda estaba pervirtiendo a las chicas otra vez. Para una historia tan larga, Bakugo forzó a resumirla perfectamente. Ya veo, debería hablar con Nezu sobre eso. A Beru realmente no le importaba mucho. Pero tener un futuro héroe pervertido con las chicas no era realmente una buena señal. Bueno, en realidad no, a Beru simplemente no le gustó la idea de que Toga pudiera terminar en la misma clase que él. Iba a ser transferida al curso héroe en el segundo año. No, es principalmente una broma, no es tan serio. El que habló esta vez fue Momo. Ella era la vicepresidenta de la clase y no pensaron que las bromas de Mineta merecieran grandes castigos. Todos los demás parecían estar de acuerdo con ella, mientras Mineta se echó a llorar. Solo un pensamiento estaba en la mente de Beru. ¿Desde cuando los estudiantes conocen los nudos de bondaje? Los tiempos realmente han cambiado, sus pensamientos eran razonables. Por cierto, Beru, ¿qué haces aquí? Preguntó Izuku mientras se rascaba la nuca. Estaba caminando un poco, y decidí venir a ver qué estaban haciendo ustedes. Dijo Beru mientras apoyaba las piernas en el escritorio del maestro. Ida estalló de inmediato, olvidando cualquiera de sus pensamientos sobre las acciones de Beru contra Stein. Por favor, abstente de hacer eso. Va en contra del protocolo de la escuela. Ida continuó mientras agitaba su mano, Beru solo giró su cabeza hacia atrás. De todos modos, ¿cómo están? Preguntó Beru mientras quitaba las piernas de la mesa. Capítulo 96. Fuerza y crecimiento. Punto de vista narración. ¿Cómo les va? La pregunta de Beru quedó sin respuesta por un momento, mientras todos los estudiantes miraban al insectoide con una mirada extraña. Bueno, nos estamos preparando para ir a casa en este momento, las clases casi han terminado. Momo fue quien habló. Esta era su última clase, por eso también podían estar tan relajados. Y también era por eso que Aizawa estaba durmiendo. Su profesor principal en realidad no necesitaba una razón para dormir, siempre tenía sueño, pero era mucho peor después de un día completo de clases con ellos. Bueno, aún quedan 15 minutos, ustedes no son realmente un grupo ordenado. Dijo Berus mientras aún se estiraba en su silla. Deja de actuar tan drogado y mierda. Solo eres como 2 años mayor que nosotros. Bakugo una vez más sintió la necesidad de decir lo que piensa. Bueno, sí, pero he derribado a más villanos que la mayoría de los prohéroes juntos. Tengo calificaciones para pararme en este asiento, aunque en realidad nunca terminé la escuela secundaria. Dijo Beru mientras apoyaba la cabeza en sus palmas. ¿Y qué si eliminas algunos extras? Estoy seguro de que puedo hacer lo mismo si tengo la oportunidad. Sin embargo, Bakugo todavía insistió. Claramente estaba tratando de incitar a Beru, en realidad esperaba poder pelear con Beru, que pudiera probarse a sí mismo de esa manera. ¿A quién exactamente? Bueno, eso fue un poco más difícil de responder. Era nada menos que para sí mismo. Bakugo, como la mayoría de los estudiantes héroes jóvenes, apuntaba a lo más alto. Quería ser el número 1. Y en realidad no había visto a Beru en acción, ya que fue noqueado cuando luchó contra los villanos durante el incidente de la USG. Entonces, necesitaba ver personalmente qué tan grande era realmente la brecha entre él y la parte superior. Desafortunadamente para él, intentó provocar a Beru, una persona más acostumbrada a que la gente intentara eso que nadie en toda la escuela. Entonces, de todos modos, ¿qué enseña Aizawa?
Sabía exactamente cómo ignorar a Bakugo, e incluso podía ignorar sus gritos y gruñidos irritados. El resto de la clase solo observó cómo Beru no le prestaba atención a Bakugo. Todos ya sabían lo poderoso que era. Todos lo vieron pelear y sabían lo poderoso que era. Vieron a Beru elevarse por un lago entero y atrapar en él a ese extraño pájaro villano. Para ellos, la fuerza del insectoide era casi surrealista. Oh, él es solo nuestro maestro de clase. Izuku fue el que respondió esta vez. Beru pudo ver que la mayoría de los estudiantes solo hablaban entre ellos sobre cosas aleatorias. Todo hasta que uno de ellos levantó el brazo. Beru notó al instante que ella era invisible, lo que le pareció algo interesante. Beru. Tengo una pregunta para ti. Ella agitó su brazo en el aire varias veces antes de que Beru finalmente respondiera. Continúa tilde, no es como si tuviera algo mejor que hacer. ¿Eres realmente tan fuerte como Olmig? Era evidente que tenía curiosidad. Se escribieron muchos artículos sobre el más fuerte entre Beru y el símbolo de la paz, pero no hubo una respuesta concluyente real. Eso fue porque la pregunta en sí no podía ser respondida a menos que los dos pelearan hasta la muerte. Sí tilde, aunque soy un poco más versátil, tengo algunas peculiaridades que hacen que sus ataques sean un poco ineficaces. Dijo Beru mientras agitaba una de sus manos con desdén. Espera. Así que tienes más peculiaridades en ti. Hagakure preguntó con algo de confusión en su voz. Había muy pocos artículos sobre los poderes de Beru. El hecho de que se experimentó con él era de conocimiento público, pero su posesión de múltiples peculiaridades no era realmente tan pública. Espera, ¿se suponía que eso debía mantenerse en secreto? Ah, no importa. Beru simplemente se encogió de hombros ante su propia pregunta y siguió adelante. El shock apareció en los rostros de todos los estudiantes presentes. No sabían muy bien qué hacer con la información. Aunque algunos ya habían adivinado que tenía más manías. Sí tilde, tengo más peculiaridades tilde, al menos unos cientos. ¿Por qué están sorprendidos? Usé algunas de ellas frente a todos ustedes y en las noticias, usé diferentes habilidades dependiendo de la situación. Es un poco demasiado mucho para cubrir una sola peculiaridad, ¿no es así? Momo solo asintió, se lo vio usando innumerables habilidades diferentes mientras luchaba contra los villanos. Y ella era una de las personas que seguía muy de cerca las hazañas de Beru. De hecho, solo 5 personas en la clase 1A conocían las múltiples peculiaridades de Beru. Eso fue porque todos siguieron las noticias y leyeron cosas en línea sobre el héroe más joven de Japón. Eso es increíble. ¿Cómo los entrenas a todos? Tiene que ser tan difícil. La chica invisible siguió hablando. Oh, ya dejé de entrenar, solo entreno combinaciones entre ellos de vez en cuando en este momento. Las palabras de Beru hicieron que algunas cejas se levantaran. Pero, ¿no se supone que los héroes deben entrenar constantemente? ¿Qué pasa si un día aparece un villano más fuerte que tú? Preguntó Momo. También tenía un poco de curiosidad por la opinión de Beru sobre el entrenamiento y la forma en que administraba su tiempo. Escucha, chico tilde, sí, al azar, aparece un villano más fuerte que yo. Este país está condenado. Cualquier villano poderoso ya se ha hecho un nombre. Es bastante imposible que aparezca un recién llegado con más fuerza que yo en esta generación, o las que venir considerando mi tasa de crecimiento. Las palabras de Beru lograron dar a los estudiantes algo de perspectiva. Aunque algunas partes de su discurso fueron bastante tristes de escuchar para ellos. A algunos de ellos les dio la sensación de que Beru era arrogante. Pero, en verdad, Beru tenía toda la razón. Actualmente, ya tenía la fuerza suficiente para destruir Japón. Si un villano más fuerte que él pudiera aparecer de la nada, entonces el mundo simplemente estaría condenado. Incluso entonces, era casi imposible que eso sucediera. Se hizo más y más fuerte cada día. Incluso cuando no estaba entrenando y, después de obtener High Spec, estaba seguro de que nada estaría ni siquiera cerca de igualarlo. ¿Por qué las próximas generaciones tendrían más posibilidades? ¿Crees que podríamos derrotarte? Este fue preguntado nada menos que por Kirishima. El adolescente pelirrojo todavía esperaba algún día poder convertirse en el igual de Beru, incluso si nunca pudiera detenerlo. Eso es poco probable tilde, pero las peculiaridades se vuelven más fuertes con cada generación. Tarde o temprano, habrá un momento en el que todos tendrán tanta fuerza como All Might. Y todos morirán por eso. Beru dejó esa última parte sin decir.
Era muy consciente de lo peligrosa que era la evolución de las peculiaridades para los humanos. Si una persona normal, no entrenada, de repente obtuviera una peculiaridad para mejorar su fuerza que lo hiciera tan poderoso como Olmig. Bueno, había algunas posibilidades para esa persona. O todas sus extremidades explotan cuando se despierta la peculiaridad, eso sería como un niño. Pero también podría manifestarse más tarde y el usuario no podría usarlo correctamente, como Izuku. Pero Izuku tuvo suerte de que la peculiaridad de Olmig fuera realmente flexible en la potencia de salida. De lo contrario, nunca podría usarlo. Bueno, habría tenido que romperse los brazos constantemente hasta que pudiera contenerse de forma natural. Pero el proceso sería insoportable y llevaría mucho tiempo. Beru miró a los estudiantes desanimados por un momento. Bakugo estaba a punto de comenzar a enfurecerse nuevamente. Así que el insectoide decidió tranquilizar a los estudiantes. No se entristezcan demasiado, por eso algunos de ustedes todavía tienen algunas posibilidades, pero si llegan a ese punto, luchar contra los villanos se convertirá más en un juego de contención que cualquier otra cosa. Beru obviamente mintió, ninguno de los estudiantes podría esperar luchar contra él por igual. Pero no necesitaba saber eso. Tampoco le importaba, si ellos obtenían un poco de aliento de esas palabras, entonces todo el poder para ellos. Pero, por lo demás, solo eran palabras vacías. Aún así, hicieron sonreír a algunos de los estudiantes. Pero también había aquellos con peculiaridades más débiles. Siempre se sentían inadecuados cuando se hablaba de fuerza. Además, para aquellos que tienen peculiaridades no relacionadas con la lucha, no se desanimen demasiado, vivimos en tiempos modernos, la fuerza de la lucha en realidad no importa mucho, también siempre puede ser un héroe de rescate. Las palabras de Beru no terminaron. Parece llegar a todos los estudiantes sin embargo. Pero maestro, ¿no es la fuerza de combate importante para todos los héroes? El que preguntaba esta vez era Ida, había estado bastante interesado en la conversación, y terminó entrometiéndose cuando las palabras de Beru lo confundieron. Hay muchos héroes centrados únicamente en rescatar a civiles y hacer cualquier otra cosa que no sea luchar contra los villanos. Aquellos que luchan contra los villanos son de los que más se habla. La mayoría de los estudiantes quedaron bastante satisfechos con esas respuestas. Bueno, creo que las clases casi han terminado, saldré ahora. Una niebla purpúrea se filtró lentamente de su boca y comenzó a cubrir su cuerpo. Oye. Book Freak. No te hagas ideas sobre ser el más fuerte. Definitivamente te superaré. Bakugo finalmente golpeó su escritorio con las manos y le gritó al ver que desaparecía. Buena suerte con eso, dijo mientras se despedía del resto de los estudiantes. Beru pasa el resto del día saliendo con Toga y leyendo historietas de héroes que había tomado prestadas de la casa de Izuku. Capítulo 97. Para probarse a uno mismo. Punto de vista narración. Los días pasaron rápidamente, Beru había hecho lo que se proponía hacer. Informó al jefe de policía que Lady Nagant se entregaría, así como el tiempo en que lo haría. Ese día también llegó y se fue exactamente como estaba planeado. La madre de Lady Nagant también fue puesta bajo vigilancia y protegida por la policía. Era una precaución, por si acaso, la comisión intentara usarla para amenazar a Lady Nagant. El proceso transcurrió sin problemas, aunque la captura de Lady Nagant aún no se había anunciado al público ni a los altos mandos de la fuerza policial. Todo el arresto y el interrogatorio se realizaron en secreto para evitar que la comisión tuviera la oportunidad de prepararse. Pero, actualmente, nada de eso era realmente interesante para Beru. Había hecho su parte, había poco que pudiera hacer para ayudar a Lady Nagant en este momento. Aunque tenía un plan para evitar las llamadas telefónicas que Oyama le daría cuando se publicaran los resultados del interrogatorio, eso sucedería solo después de que se reunieran todas las pruebas contra la comisión. Actualmente, Beru solo estaba holgazaneando, todo hasta que recordó algo. Todavía necesitaba contactar a Yori para darle las peculiaridades y comenzar a ayudarlo. No es como si lo hubiera olvidado por completo. Beru había estado leyendo rápidamente bastantes cuadernos de ciencias y estudiando mucho sobre peculiaridades. Irónicamente, también estudió los libros escritos por uno llamado Daruma Ujiko, que era solo el alias de Kyuga Igaraki. Terminó aprendiendo de las obras de una de las personas que más odiaba. Entonces, ahora, Beru se levantó de la cama por una vez, no es necesario levantarse de la cama para leer, y decidió visitar a Yori, para ver cómo estaba ese tipo.
Unas horas antes de eso, en un lugar diferente, otra persona obtuvo una información. Le dijo que el instituto de investigación más grande de Japón tenía un ejército de mutantes con múltiples peculiaridades que habían sido creados por el villano más infame del pasado, All for One. Esa persona era Red Destro, miró la información con una sonrisa. Con esto, el Ejército de Liberación del Meta verá sus fuerzas mejoradas en gran medida. Adquirir la información en sí no fue exactamente difícil. Un miembro de su organización, una persona que se hacía pasar por un héroe llamado Sleeping Go, había sido parte de la redada en el lugar donde se guardaban los Nomus. Todavía les tomó un poco saber a dónde fueron llevados los Nomus, pero lograron averiguarlo, ya que Trumpet también logró unirse a las clasificaciones políticas como gobernador de una pequeña ciudad. De ninguna manera era una posición alta, al menos no para las aspiraciones del Ejército de Liberación del Meta, pero les dio una plataforma para difundir sus ideas al mundo. Usar la peculiaridad de Trumpet para construir un ejército no era imposible, Trumpet solo necesitaba atraerlos. Mientras la gente estuviera dispuesta a escucharlo, sus ideas se difundirían entre el público. Tenían planes para crear el ejército más poderoso posible, ya que era necesario para ellos dar la vuelta a su sociedad actual. Tenían bastantes héroes a los que enfrentarse, y Red Destro aún no había encontrado ningún plan de contingencia en caso de que Beru también se involucrara en su operación. Entonces, por ahora, Red Destro necesitaba hacer todo lo posible para adquirir subordinados más poderosos. Estaba seguro de que encontraría una manera de comandar el Nomus, solo necesitaba pensar a quién enviar para capturar el Nomus. Afortunadamente, tenía muchos nuevos miembros del ejército para probar. Y, gracias a su nuevo ejecutivo, Twice, en realidad no necesitaba perder nada durante el ataque, incluso si fallaba. Entonces, no tenía razón para no atacar ese centro de investigación y tomar todos los Nomus. Y así, comenzó a mover a su gente. Le dijo 2 veces que comenzara a hacer copias de sus luchadores más fuertes. Geten, Davi, Moonfish también estaban en esa lista, pero había bastantes más. No había razón para que se contuvieran ya que no estaban perdiendo nada. Red Destro todavía no envió a ninguno de los miembros ejecutivos, ya que eran demasiado importantes para revelarlos tan rápido. Pero aún así, su fuerza de ataque era mucho mayor de lo que podían estar preparadas las defensas del centro de investigación. Punto de vista obtener. Toda mi vida, la pasé persiguiendo la fuerza. El poder de mi meta habilidad lo es todo para mí, es a lo que dediqué mi vida a mejorar constantemente, y, sin embargo, ese insecto ha logrado derrotar a tantos clones míos. Es realmente exasperante, el líder nos ha dicho que enviaría clones una vez más, no quiero quedarme atrás en la base, y solo lucir como versiones de mí mismo perdidas por otros. Sé que soy más fuerte de lo que podría ser cualquier farsante. Sé que soy más fuerte que cualquier héroe profesional, solo necesito una oportunidad para demostrarlo, tal vez tenga una oportunidad esta vez. Punto de vista narración. Colarse entre la gran multitud de clones no fue nada difícil para Geten, incluso convenció a uno de ellos para que se quedara para reemplazarlo. Sus medios de transporte eran mucho mejores de lo que esperaba Geten. Muchos de los clones iban a ser llevados a un lugar cercano en helicóptero. Estaba cerca, pero no lo suficientemente cerca como para que las personas dentro del centro de investigación escucharan los helicópteros. El resto del trayecto se hizo en varias furgonetas. Estaba bastante claro que esas camionetas fueron hechas para contener al Nomus, muchos clones se quedarían atrás y frenarían a los héroes que vendrían. Es decir, todos los clones de personas como Moonfish y Davi. Ambos eran realmente violentos y extremadamente listos para el combate. Había mucha gente clonada esta vez, y muchos de ellos también eran capaces de servir como conductores, en caso de que fueran necesarios. Esto va a ser muy divertido, me pregunto cuántos de ellos podré derribar. Dijo uno de los clones de Davi que estaba sentado en la misma camioneta. Los clones realmente nos molestaron en ocultar su sed de sangre detrás de la habitual fachada fría del original. Su misión era bastante clara para ellos, derriba tantos como puedas y muere mientras lo haces. Los clones eran como el original, tanto en memoria como en apariencia. Pero su fuerza era más débil. Geten solo miró con interés la forma en que los clones se hablaban entre sí. La habilidad de Twice es verdaderamente poderosa. Digno de ser uno de los ejecutivos. El usuario de la habilidad de hielo era una de las personas que consideraba que la fuerza lo era todo. Desde joven, todo lo que había hecho era entrenar su meta habilidad.
Y, ahora que era fuerte, confiaba en que podría ayudar a crear una sociedad gobernada por el poder de meta habilidades, que era el objetivo del Ejército de Liberación Meta. Estaba orgulloso de la fuerza que tenía. Por eso fue frustrante para él ver a Beru derrotar a tantos de sus clones con facilidad. Incluso si consideraba que la capacidad de Beru era poderosa, no pensó que perdería tan drásticamente ante nadie. Y, en verdad, tampoco creía que Beru fuera capaz de derrotarlo si estuviera allí en persona. El hecho de que no hubiera visto las consecuencias del ataque final de Beru durante ese primer incidente de pasantía ciertamente reforzó su opinión de que sus posibilidades de ganar aún eran posibles. Pero todo eso iba a empezar a desmoronarse pronto. Como los clones, todos llegaron a su ubicación y saltaron de las camionetas. Cargaron la entrada a gran velocidad, un clon de Davi derritiendo la puerta y a las personas que la custodiaban al mismo tiempo. La alarma sonó instantáneamente, ya que la persona que observaba las cámaras de seguridad estaba bien despierta y preparada para tales ocasiones. El personal que defendía la instalación estaba altamente capacitado. Algunos incluso lograron luchar contra los clones. Algunos incluso lograron derribar algunos. Pero todos fueron invadidos por el ejército de luchadores que no tenían miedo a la muerte. Los sistemas de seguridad del laboratorio también se activaron después de que los clones consiguieran fundirse a través de la puerta del vestíbulo principal del laboratorio. Allí, los clones, así como el Geten original, pudieron ver que algunos de los gnomos seguían allí inmóviles. Podían ver a los científicos correteando por todas partes. Todos estaban tratando de huir a otras habitaciones laterales, con la esperanza de encontrar algún tipo de seguridad. Solo una persona estaba tan fascinada con su investigación que ni siquiera miró en la dirección de las explosiones o los pasos que venían hacia él. Ja. Mira a este idiota. Solo nos está ignorando. El clon de un miembro aleatorio del ejército señaló al científico. El científico era un hombre de mediana edad de apariencia sencilla, parecía estar en medio de mirar la estructura muscular de uno de los Nomus. El clon que habló se burló después de ver que el científico aún lo ignoraba. Rápidamente golpeó con su brazo los papeles que el científico sostenía. Yori finalmente levantó la vista, notó rápidamente que estaba rodeado de villanos. Siempre había tenido la costumbre de no prestar atención a su entorno. Después de mirar el estado del laboratorio, solo suspiró un poco. ¡Qué invitados tan problemáticos! Los miró mientras luchaban por liberar a todos los gnomos de sus ataduras. La mayoría de ellos estaban atados a mesas, solo como medida de seguridad. Pero las esposas que los sujetaban estaban todas derretidas. Yori miró alrededor del laboratorio, se levantó con calma. El clon villano que le había estado gritando lo atacó al instante, levantó el puño y trató de aplastarle la cabeza con su puñetazo. El original tenía algún tipo de peculiaridad para mejorar la fuerza. El puño hizo contacto con la nariz del doctor, el clon fue propulsado instantáneamente hacia atrás mientras el científico simplemente negaba con la cabeza. Esa no es forma de saludar a alguien. Los dedos de Yori se volvieron negros, se extendieron y empalaron a tantos clones como fue posible. Todos los clones a su alrededor se habían convertido en un líquido viscoso poco después de que Yori los arrojara al techo. Realmente odio arruinar mi laboratorio de esta manera, pero supongo que realmente no se puede evitar. El científico miró a los villanos mientras ambos brazos se agrandaban, casi como globos. El verdadero Geten solo sonrió. Finalmente. Alguien con quien pueda probarme a mí mismo. No sabía en lo que se estaba metiendo. Capítulo 98. Experiencia y llegada. Punto de vista narración. Yori tenía una mirada desinteresada en su rostro mientras miraba a los cientos de enemigos que pululaban en su laboratorio. Aún así, por dentro, no estaba tan tranquilo. No tenía mucho entrenamiento de combate, para empezar, era investigador, no le gustaba la brutalidad que venía con las peleas. La única razón por la que podía mantenerse firme con confianza era que había logrado copiar todas las peculiaridades que All for One tenía en su poder. Actualmente, el científico de mediana edad era técnicamente más fuerte que All for One cuando se enfrentó a Beru. Pero su falta de experiencia aún se mostraba en la forma en que usaba sus peculiaridades. Lo único que le permitió estar al menos un poco confiado fue el hecho de que All for One le dio al usuario una comprensión un tanto básica de las peculiaridades que habían robado. Era básico en el mejor de los casos, y el científico ni siquiera sabía cómo hacer combinaciones con las peculiaridades que poseía.
Bueno, él sabía cómo hacerlo en teoría, pero no tenía práctica real para hacerlo. Algo más lo animó, le dijo que de alguna manera podría luchar contra los agresores. Desde su punto de vista, las personas que atacaron el centro de investigación eran solo clones. Había visto un incidente similar en las noticias unos meses atrás, pero no esperaba que apuntaran a su laboratorio. Los villanos estaban claramente detrás del Nomus y, afortunadamente, todos parecían ser algo frágiles en comparación con un ser humano real. Entonces, el investigador amplió sus brazos, cargando su arcanon mientras apuntaba con sus palmas a los villanos que se acercaban. Detrás de él, había una pared de acero, lanzó el arcanon tan pronto como los clones se acercaron a él, el aire comprimido voló a todos los villanos que habían intentado atacarlo. Pero ese truco no funcionaría contra los luchadores más experimentados. Desde la distancia, algunos clones de Davi comenzaron a enviar chorros de llamas azules hacia el científico. Presa del pánico, Yori dirigió rápidamente un cañón de aire más débil hacia el piso, la explosión golpeó el piso y levantó algunas losas de metal frente a él, pero no fue lo suficientemente cerca como para detener la pared de llamas. Las llamas rápidamente derritieron esa defensa improvisada, así como el suelo a su alrededor. Y se acercaban rápidamente a Yori. Usando una peculiaridad de vuelo, el científico despegó rápidamente, voló sobre la corriente de llamas y flotó en el aire por un momento mientras cargaba otro aircannon. Apretó los dientes mientras observaba cómo se llevaban a algunos de los Nomus. Estaba a punto de lanzar otro cañón de aire entre la multitud, pero, desde un lado, docenas de dientes afilados como navajas atravesaron su brazo, dirigiéndolo a una pared mientras se liberaba el aire comprimido. Afortunadamente, Yori no podía sentir el dolor. Pero aún así hizo una mueca al ver sus heridas. Rápidamente flexionó su mano y rompió los dientes que la estaban empalando. Las heridas se cerraron rápidamente, pero podía sentir que su resistencia se agotaba. Miró a la multitud con más cautela esta vez. Se dio cuenta de que sus posibilidades de ganar contra tales números eran extremadamente bajas. Pero esa realización no fue agradable para él. De repente, un pilar de hielo se elevó hacia él, congelándolo a él y a los clones que se habían interpuesto en su camino. Geten finalmente terminó de ver la pelea, entró en la refriega y miró al científico con una sonrisa en su rostro. Te lo demostraré, soy el más fuerte. Su uso indiscriminado de su propia peculiaridad había eliminado a algunos de los clones que lo rodeaban. Afortunadamente, él no estaba exactamente en medio de ellos. Aún así, los clones no estaban contentos, después de todo, eran como sus contrapartes reales. ¿Qué diablos estás haciendo, idiota?, preguntó un clon de Davi mientras se derretía del hielo de Geten. Geten, sin embargo, optó por ignorar a los clones que le gritaban. No eran importantes para él. Todo lo que era importante era el oponente frente a él. Al principio, Yori entró en pánico cuando estaba en el hielo, pero luego se dio cuenta de que todavía podía moverse un poco. Rompió el hielo usando otro aircannon. A estas alturas, los clones de Geten también se estaban uniendo a la refriega. Originalmente habían estado ayudando con el transporte de Nomus. Pero, ahora tenían que unirse, ya que su espíritu de lucha fue despertado por la lucha de Yori. El científico se dio cuenta de que la situación se veía cada vez más sombría para él. Lentamente, se preparó para intentar combinar algunas peculiaridades dentro de su cuerpo, con la esperanza de encontrar algo que lo sacara de la situación. Pero él no iba a recibir ninguna indulgencia. Geten caminó sobre su propio hielo para alcanzarlo, luego levantó una columna de hielo del lado del glaciar que había creado y aplastó a Yori contra la pared. Una vez más, Yori rompió el hielo, esta vez, solo mejoró un puñetazo regular con algunas peculiaridades que mejoraron la fuerza. Supongo que eres bastante resistente, ¿eh? Veamos cuánto tiempo vas a aguantar esto, dijo Geten con una sonrisa debajo de su capucha. Yori solo apretó los dientes una vez más, miró a Geten, pero ni siquiera pudo hacer un movimiento antes de que docenas de dientes afilados como navajas lo clavaran en la pared. Podía ver a los clones de Moonfish levantándose en el aire con sus propios dientes y atacándolo al mismo tiempo. Por un segundo, un pensamiento apareció en su mente. Estoy bastante jodido, ¿no? Geten se preparó para otro ataque, esta vez preparando un pincho con su hielo. Yori simplemente cerró los ojos y se preparó para el impacto. Luego escuchó un fuerte estruendo, luego algunos gritos.
Podía sentir algo de viento en su rostro. Abrió los ojos para ver las alas de Beru aleteando en silencio frente a él. Vio que el pico de hielo gigante había golpeado a Beru en el torso, solo para romperse por completo en todos los lugares. ¿Y qué diablos está pasando aquí?, preguntó Beru mientras miraba a su alrededor. Acababa de deformarse en el centro de investigación, solo para encontrarse con esta escena. «Es este bicho raro. Todos a ponerse en posición», gritó uno de los clones villanos al ver a Beru. De alguna manera habían ensayado un plan, en caso de que él apareciera. Al instante, todos los dientes que sostenían a Yori se rompieron por completo. Iba a caer al suelo, pero Beru lo agarró por el cuello y lo golpeó en su lugar. El científico jadeó cuando tocó el suelo. «Maldita sea, me arrepiento de no haber ocurrido de antemano», dijo mientras miraba a los villanos que lo rodeaban. Parecían haber tomado algún tipo de formación de batalla cohesiva. Los que eran más resistentes estaban al frente, mientras que los cazas a distancia levantaban plataformas de hielo para disparar desde lejos. Se llevó el Nomus, no dejes que se escapen. Los ojos de Beru se abrieron cuando escuchó lo que le dijo Yori. Luego, con los ojos entrecerrados, miró a los cientos de villanos que lo rodeaban con despecho. Llevó a Yori a un hospital en algún lugar de Tokio, luego se dio la vuelta para ver una gran columna de hielo acercándose a él. Ni siquiera se molestó en responder al ataque. Tan pronto como el glaciar lo golpeó, solo usó retroceso de impacto y se hizo añicos, al igual que el pico anterior que había bloqueado. Punto de vista obtener. Este hombre, ¿por qué debe pararse frente a mí en este momento? Estuve tan cerca de probarme a mí mismo, sin embargo, ese científico resultó ser mucho más débil de lo esperado. No, eso es solo porque estos clones siguen interfiriendo con mi lucha. Supongo que esto también funciona. Le pagaré por derrotar a mis clones. Le mostraré que mi meta habilidad es insuperable. Punto de vista Beru. ¿En serio? ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué de repente todo el mundo se preocupa por el Nomus? ¿Es esto realmente tan importante que orquestarían un ataque tan grande? Quiero decir, supongo que son básicamente más fuertes que la mayoría de los usuarios habituales de peculiaridades. Pero si poder ordenarlos fuera tan simple, Yori simplemente les habría ordenado luchar contra los clones. Supongo que el que orquestó el ataque tiene una forma de controlarlos. No puedo estar seguro. Should acabar con los villanos de este edificio por ahora. Todavía puedo sentir sobrevivientes dentro. Si hubiera bajas incluso después de que llegué a la escena, sería bastante lamentable. Entonces, ¿cómo quieren morir los perros?, preguntó mientras miraba a los clones. Ninguno de ellos dio el primer paso. Desafortunadamente para ellos, Beru no tenía ganas de detenerse y charlar con ellos. Extendió sus manos, y llamas salieron de ambos. Era como un gran lanzallamas. Beru quemó a los clones de vanguardia con bastante rapidez, vio cómo gritaban y se derretían como mantequilla. Pero sus llamas se detuvieron, una fila de clones de Geten había construido defensas adecuadas contra sus llamas, y no podía aumentar demasiado la temperatura, no con los sobrevivientes todavía en el edificio en alguna parte. Solo suspiró cuando unas pocas docenas de dientes se alargaron en su dirección desde arriba, los clones de Moonfish todavía estaban levantándose. Y, acompañándolos, algunos clones de Geten intentaron encerrarlo por un lado, mientras que los clones de Davi lo atacaron con fuego por el otro. Simplemente pisoteó el suelo, la presión creada por su pisotón rompió el hielo y los dientes se acercaron a él. También dispersó probablemente las llamas, el tiempo suficiente para que Beru saltara en el aire y lanzara un puñetazo hacia los clones de Moonfish. Ese solo golpe aplastó a los clones contra la pared, rompiéndoles todos los dientes y convirtiéndolos en mucho. Muchos de los clones también fueron rechazados por el ataque. Luego, cuando Beru aterrizó, docenas de clones lo rodearon, algunos parecían tener cuchillas que sobresalían de su cuerpo, los otros parecían ser peculiaridades de la fuerza. Beru solo suspiró. Las colas brotaron de su cuerpo en todas direcciones. Perforaron los clones circundantes y se extendieron por toda la habitación. Muchos clones intentaron esquivarlos y evitarlos, pero no pueden hacerlo para siempre, las colas los siguieron y más colas crecieron de las colas ya existentes. Era como un árbol al que le crecían más ramas. La mayoría de los clones en esa habitación fueron eliminados de esa manera.
Beru lentamente echó todas sus colas hacia atrás, parecían ser absorbidas nuevamente por su cuerpo mientras miraba a su alrededor. Había innumerables charcos de líquido viscoso en el suelo. La mayoría de los clones habían sido asesinados. Pero uno de ellos todavía caminó hacia él, con confianza. Debo decir, fue bastante interesante verte despachar a tantos clones, veamos cómo te va contra un oponente real. El que hablaba obviamente era Geten. Beru solo puso los ojos en blanco y se preparó para la pelea. ¿Por qué las cosas siempre tienen que terminar con peleas? Ese era el único pensamiento en su mente. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.